Capítulo 19. Sospechas. Masculino. Pinja, que estaba concentrada en la pantalla del portátil, murmuró la pregunta. Se volvió para mirar a Bua, que estaba junto a ella. En manos de la investigadora había una tableta y un bolígrafo blanco. «¿OMS?» Al escuchar la pregunta, Bua le extendió la tableta a Pinja. En la pantalla había una reconstrucción facial bidimensional de un cráneo masculino anónimo. Tenía una cara redonda, ojos pequeños, pero relativamente hundidos, labios gruesos y una nariz ancha. Esa calavera, comenzó a hablar Bua, pertenece a un hombre adolescente a mediana edad. La edad se estimó a partir de la radiografía, observando las suturas craneales ya cerradas y calculando el promedio de los puntos en cada zona. El rango de edad es entre 35 a 65 años. La evaluación de la edad basada en suturas craneales suele cubrir un rango relativamente amplio. Desde la adolescencia hasta la mediana edad, las suturas tienden a cerrarse por completo. Sin embargo, en los adolescentes y adultos jóvenes, la evaluación mediante la sutura craneal es menos precisa, ya que los huesos están casi completamente desarrollados. En los recién nacidos, los huesos del cráneo aún no están completamente unidos. Esto implica el viejo dicho de que los bebés tienen una fontanela quebradiza, porque los huesos de su cabeza siguen siendo cartílagos y no se han fusionado formando una estructura rígida como en los adultos. Las células óseas aún se están desarrollando y en las radiografías las suturas, que son las líneas de unión entre los huesos, se pueden ver claramente separadas. A medida que una persona envejece, esas suturas comienzan a cerrarse, lo que indica madurez ósea. En adultos y ancianos, los huesos del cráneo ya están completamente fusionados y comienzan a mostrar signos de degeneración ósea, visibles como porosidad en los huesos a partir de los 65 años. Los antropólogos forenses utilizan este conocimiento para calcular la edad aproximada de los huesos anónimos encontrados. Además del cráneo, el desarrollo óseo en otras partes, como el fémur, el húmero y los huesos de las manos y los pies, también pueden proporcionar pistas. Cara redonda, cavidad nasal ovalada, cuencas de los ojos, un poco más profundas que el promedio, continuó Bua. La radiografía mostró que la mandíbula inferior está fracturada, lo que deformó la mandíbula aproximadamente 1 centímetro hacia la derecha, en comparación con el plano sagital medio. Hizo una pausa para reflexionar antes de continuar. Con base con toda esta información, podemos concluir que ¿asiática?, interrumpió Pinja. Ya lo sospechaba. Ajusté el ángulo de la mandíbula deformada milímetro a milímetro, explicó Bua. De tanto trabajar, mi bolígrafo se gastó por completo. ¿Puedo pedir comprar otro? Además de vaga, ¿todavía te quejas?, respondió Pinja de forma juguetona, responsable de autorizar el presupuesto del instituto. ¿Cómo conseguiste hacer esto en 5 días? No fui yo, dijo Bua con una sonrisa seca. El programa hace los cálculos. La licencia de este software cuesta el equivalente a 5 meses de mi salario. Entonces tiene que ser más eficiente y rápido de lo que haría manualmente. Dejó escapar un suspiro antes de continuar. Pero tomó tanto tiempo que me empezaron a doler los hombros, y dibujar las fibras musculares fue un desafío, además de tener que ajustar la profundidad de puntos clave del rostro. No quería dejar que el programa generara esto automáticamente, por miedo a que no fuera exacto. Aún así, me encantaría ver una reconstrucción hecha a mano, comentó Pinja. Creo que tienes talento para el trabajo delicado. El cumplimiento hizo que Bua pusiera una mirada ligeramente irritada. Eso deberías saberlo muy bien, comentó Bua de manera insinuante. ¿Qué parte exactamente? ¿Sobre los pulgares de los homínidos, que evolucionaron para que los humanos modernos puedan sostener objetos y realizar trabajos delicados? Preguntó Pinja
con un tono de ironía. Sí, después de todo, estudiamos juntas, respondió Búa. Tú estabas en la primera fila, mientras yo dormía en la parte de atrás. En lo que respecta a la estructura de Homo, nunca podré competir contigo, admitió Pinja. Si intentáramos la reconstrucción manual, nos tomaría al menos un mes obtener algo que pareciera una cara, reflexionó la médica. Mientras tanto, creo que es suficiente. ¿Qué opinas? Todavía me quedo con la idea de que es asiático, respondió Pinja con calma. Definitivamente no es negro ni caucásico, quienes tienen cráneos más pequeños. La base de datos del programa lo confirma, explicó Búa. Probé la comparación entre asiáticos, negros y caucásicos, basándome en las características morfológicas del cráneo, la forma, el tamaño, el ancho del hueso frontal, el ángulo ajustado de la mandíbula, la forma del arco supraorbitario y del proceso cigomático. Todo ello considerando el cráneo en su correcta posición anatómica, en el plano de referencia horizontal de Frankfurt. El plano horizontal es paralelo al suelo, utilizando una línea de referencia horizontal que va desde el punto más bajo debajo de la cuenca del ojo, que es el margen orbital inferior, hasta el canal auditivo externo, explicó Búa mientras deslizaba su dedo por la pantalla, indicando los puntos mencionados. Luego continuó su explicación. Ajusté los cálculos en 3D y apliqué las capas musculares en función de la profundidad promedio del tejido en relación con las posiciones óseas de cada grupo étnico, utilizando al menos 16 puntos de referencia, que son los marcadores osteométricos, en el cráneo, dijo, deteniéndose para respirar. Pinja solo asintió. Sabía que cuando se trataba de teorías antropológica física, especialmente sobre la morfológica de los primates y las diversas especies de Homo, nunca podría igualar el nivel de conocimiento que Búa mostraba ahora. Posteriormente, el programa calculó la comparación entre las características del cráneo y la profundidad de los tejidos en relación con la base de datos. El resultado fue 89% asiático, 62% negro y 37% caucásico. Búa hablaba de los 3 principales grupos étnicos en los que se divide el Homo sapiens. Los asiáticos son grupos étnicos originarios y residentes en Asia, especialmente el sudeste asiático. Las características generales incluyen estatura más pequeña, piel amarillenta y ojos de color marrón oscuros a negro. Los negroides son grupos étnicos originarios de África, que comprenden poblaciones de piel oscura. Y por último, los caucásicos son personas que viven en Europa y América del Norte, de piel clara. Sin embargo, como Pinja había mencionado anteriormente, las civilizaciones antiguas que prosperaron durante miles de años tendían a tener una diversidad étnica mucho mayor que la actual, debido a las migraciones y la mezcla de pueblos. La diversidad de la población hace que sea difícil distinguir etnias o grupos raciales como lo hacemos hoy. Sin duda, sería necesario recurrir al análisis genético, un proceso que podría llevar décadas. Por lo tanto, el hecho de que el análisis indique más de un 80% de rasgos asiáticos sugiere que el dueño de este cráneo no era un antiguo egipcio, como se suponía inicialmente, sino alguien que vivió en los tiempos modernos y que pudo haber fallecido recientemente. En comparación con la prueba de edad recibida recientemente, el cráneo tiene menos de 75 años. Entonces Búa continuó. Y también hice los cálculos adicionales que sugeriste, acerca de que algunos antiguos egipcios tenían ascendencia mixta. Incluí variables para europeos, estadounidenses, africanos y personas de Medio Oriente. Sin embargo, los resultados estuvieron por debajo del 20% para cada uno de estos grupos, por lo que descarté esta posibilidad. Puedo confirmar que esto no tiene conexión con las momias egipcias, con base en las radiografías, la datación y la reconstrucción facial.
La conclusión preliminar es que este cráneo es reciente y la persona probablemente era de nuestra región o al menos de un país vecino. Como vimos la momia y el libro de los muertos junto a ella, nos concentramos en eso y no consideramos otros factores, dijo Pinja, y Búa asintió con la cabeza. ¿Quién hubiera pensado que algo así podría pasar? Encontrar una momia en un accidente aéreo ya es bastante extraño, comentó Búa, subiéndose las gafas con el dedo de la nariz. La información recién revelada hizo que Pinja dejara escapar un profundo suspiro. Eso es terrible, dijo mirando a Búa. No entres en pánico todavía, apenas comencé, respondió Búa en voz baja, lo que hizo que Pinja se volviera hacia ella. Tenía un mal presentimiento, así que agregué algunas variables más para caracterizarlo mejor. Usé las características étnicas de nuestra región, el ángulo medio de la mandíbula, el arco de las cejas, los pómulos, la profundidad de las cuencas de los ojos, la forma de las cavidades nasales. También agregué las características de cabello, color de ojos y de piel. Luego lo calculé nuevamente, comparándolo con los datos de población del sudeste asiático almacenados en la base de datos y comparándolos con el cráneo encontrado. ¿Sabes cuál es el valor de significancia que se obtuvo? ¿0.05? Preguntó Pinja alzando las cejas. ¿Lo juras? Si el valor de significancia de un cálculo o experimento es igual o superior al 95%, significa que el experimento es aceptable, con un margen de error del 5%. Este resultado a menudo se denomina nivel de significancia de 0.05. Sin embargo, Búa negó con la cabeza y respondió lentamente. No, 0.01. Eso significó que el intervalo de confianza de la prueba fue del 99%, con solo un margen de error del 1%. Pinja dejó escapar otro suspiro antes de que Búa continuara. Creo que se trataba de un caso inusual. Si nos fijamos en la reconstrucción facial que hemos obtenido, aunque no es 100% concluyente, este desconocido probablemente sea alguien de aquí, de nuestra propia región. No hay ninguna momia egipcia involucrada, comentó Búa. Pinja se estremeció al oír esto. Entonces, vine a decirte que enviaré la imagen del rostro de este hombre no identificado a la policía. Quizás puedas publicarlo o compararlo con la base de datos de personas desaparecidas. Si no es de nuestro país, podría ser de un país vecino, según las características del cráneo, concluyó Búa. Envíalo pronto, respondió Pinja asintiendo. ¿La policía no dio alguna noticia sobre el accidente aéreo? ¿Qué opinas de eso? El rostro de Búa mostraba preocupación. Ahora, la aerolínea que ofrecía el servicio de vuelos charter ha sido cerrada indefinidamente. ¡Maldita sea!, exclamó Pinja. Ahora tenemos esta situación. Dejó escapar un suspiro. Hablaré de ello con la profesora esta tarde. Ven conmigo. Claro que sí, doctora Pinja. Tanto Pinja como Busaya estaban paradas frente al escritorio de la directora del instituto, quien las observaba con expresión difícil de descifrar. Una leve sonrisa apareció en los labios de la mujer que ambas respetaban y que podían considerarse la persona que las guió y formó desde el inicio de sus estudios de doctorado. Pinja, vestida con un traje formal, sostenía una carpeta de documentos en su brazo derecho, presionada contra su cuerpo. Búa, a su vez, sostenía una tableta en su mano izquierda. Nunca imaginé que vería esta escena, dijo la profesora Nisara de manera relajada, mirando a sus dos exalumnas mientras se recuesta en su silla. Siéntense, por favor. Las dos obedecieron, pero la profesora frunció el ceño sorprendida cuando vio a Pinja mover una silla para que Búa pudiera sentarse. Búa murmuró, gracias, y levantó el rostro para mirar a su colega más alta, una sonrisa y los ojos brillando detrás de sus gafas cuadradas.
Todavía recuerdo el momento en que Búa sostenía una pala y Pinja una azada, listas para luchar en medio del trabajo de campo, comentó la directora, haciendo reír a sus 12 alumnas. Si no me hubiera apresurado a detenerlo, alguien habría terminado con la cabeza partida. En aquel entonces yo era solo una chica rebelde, profesora, dijo Pinja primero. ¿Y ahora? La profesora Nisara levantó una ceja y preguntó, mientras veía a Pinja mirar a la persona sentada a su lado. Como sea, respondió Pinja y pronto escuchó a la profesora reír suavemente. Mientras tanto, Búa se limitó a mirar la mesa, escuchando la conversación sin hacer contacto visual con nadie. Entonces, ¿cuál es el tema de hoy? Ustedes dos vinieron a buscarme juntas, preguntó la profesora. El caso del accidente aéreo. Fue Búa, quien había estado en silencio durante un rato, quien respondió. ¿Qué pasó?, preguntó la profesora. Ya te había hablado de esto antes, cuando todavía estaba en Panamá, comenzó Busaya. Encontramos una misteriosa calavera que no debería estar ahí. Sí lo recuerdo, confirmó la profesora supervisora. Pediste permiso para usar el laboratorio y solicitaste fondos extras de emergencia. Así es, Búa asintió. El problema es que el resultado mostró que no pudimos determinar la antigüedad, ya que la muestra es muy reciente. Entiendo. ¿Y tú, Pin, qué opinas de esto?, preguntó la profesora. Cuando vi la radiografía por primera vez, también pensé que no era vieja. Pinja comenzó a hablar. Entonces, esperé los resultados definitivos para estar segura. Si fuera una reliquia antigua, habría intentado devolvérsela a su dueño. Pero el resultado fue que no podemos fechar el cráneo como antiguo porque es demasiado nuevo, vio a la profesora sentir. Así que realmente no sé qué hacer ahora. ¿Recuerdas lo que discutimos sobre esto antes de que te fueras al extranjero? ¿Recuerdas lo que te dije sobre la mercantilización de la humanidad? Personas que incluso después de muertas no pueden descansar en paz. Sí, respondió Pinja con firmeza, antes de mirar a Búa junto a ella. Y yo estaba aún intrigada, porque parece que la compra y venta de estos restos se hace como si fuera algo legal. Búa explicó. Pero ya tengo datos concretos. Antes no me atreví a sacar ninguna conclusión. Lo hiciste muy bien. Una suposición debe seguir siendo una suposición hasta que se demuestre, dijo Pinja. Hasta que haya información confiable que confirmar, dijo la directora con voz profunda. En teoría, así debería ser. Por eso Pinja me pidió que hiciera una reconstrucción facial, añadió Búa. Al principio, estábamos inclinadas a creer que era de una persona egipcia. ¿Estábamos? ¿Verdad?, preguntó la profesora con una ceja levantada. Sí, respondieron ambas casi al mismo tiempo, intercambiando miradas sin querer, para luego rápidamente desviar la mirada. ¿Y qué pasó después?, preguntó la profesora sonriendo. Entonces, usé los parámetros de un hombre asiático para hacer la reconstrucción facial en 2 dimensiones. Y luego agregué los cálculos de 3 dimensiones. El resultado fue que había un 89% de características asiáticas, respondió Búa. ¿De verdad? El tono de la directora revelaba cierta preocupación. Entonces lo ajusté para representar a alguien del sudeste asiático, teniendo en cuenta el ancho de la frente, el ángulo de la mandíbula, la profundidad de las cuencas de los ojos, la forma de las cavidades nasales y la profundidad de los músculos faciales. También agregué variables independientes como cabello oscuro y grueso e iris negros. El resultado fue que el margen de error cayó a 0.01, dijo Búa. Eso no está bien, comentó la profesora Nisara luego de escuchar la explicación. De hecho, cometí un error considerable, admitió Pinja en tono tranquilo. Aunque tenía mis sospechas, no pensé que este cráneo pudiera ser originario de nuestro país.
Tampoco puedo decir con seguridad que sea una falsificación. Falsificación o no, esa es otra cuestión, comentó la directora. La pregunta principal es, ¿quién es este hombre desconocido? ¿Y hasta dónde llegó con la investigación?, preguntó la directora. Estoy a un punto de enviar la imagen reconstruida a la policía, por si alguien lo reconoce. Íbamos a reportar personas desaparecidas, pero Pinja dijo que era mejor hablar contigo primero. Está bien, tú puedes encargarte de eso, Búa, comentó Nisara. ¿Y si el cráneo de este desconocido se hubiera producido aquí? ¿Qué debemos hacer, profesora? No me gusta este sentimiento. Tengo mucho miedo, porque puede que esta no sea la primera. La voz tranquila de Pinja se llenó de preocupación. He visto negociaciones como esta antes, pero nunca me había sentido tan mal. Por eso estoy tratando de que te metas en el campo, porque no es solo una meta académica. La experiencia que tendrás te enseñará a lidiar con este tipo de situaciones, argumentó la profesora, sonriendo con orgullo por su alumna. ¿Viste cómo estas cosas están más cerca de nosotras de lo que pensamos? Creo que estoy empezando a entender, comentó Pinja. Ya me imaginaba que se podía encontrar una situación así en el país, respondió Nisara. Como antropólogas, esto nos afecta emocionalmente, comentó Pinja. Es verdad, respondió Busaya, después de escuchar atentamente durante un rato. ¿Y ahora qué debemos hacer, profesora?, volvió a preguntar Pinja. Primero, enviemos el caso a la policía y veamos qué puede averiguar. Mientras tanto, intentaré preguntar si alguien más sabe sobre esto, respondió Nisara. Las dos estudiantes de doctorado asintieron con la cabeza. En cuanto a la identificación de las víctimas del accidente aéreo, hemos logrado identificar a 8 hasta el momento, pero aún quedan 7, dijo Pinja. Uno de ellos parece tener signos de agresión, pero la policía aún no ha hecho un informe. ¿Por qué no encontraron el arma? Entiendo, confirmó Nisara. Si necesitan algo y yo no estoy, Pinja es responsable. De lo contrario, Búa se hace responsable. Está bien, profesora, respondió Búa, mientras Pinja sentía con la cabeza. No queremos molestarle más. Gracias. Esta es una producción de Estudios Calliope Podcast.